pacientes pues, que pasáis por el Instituto MIM los hacéis y luego que también te hacen colegas y profesionales médicos, ¿no? Y es enseñaros esta pequeñita agujita, ¿no? Y muchos nos preguntan si realmente esto de la acupuntura es un cuento chino o no es un cuento chino. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, cuando alguien escucha hablar de acupuntura, aún piensa que la acupuntura solo es un cuento chino. Realmente cuando alguien piensa en acupuntura, habla y tenemos aquí cositas relacionadas sobre los 5 elementos, el yin y el yang, el emperador amarillo, el Wai Nian Jing, que es un tratado de acupuntura clásico, de medicina tradicional china. Todos estos son conceptos realmente chinos. Alguno podría decir que lo único que hablamos aquí es de medicina tradicional china, de conceptos holísticos, de conceptos empíricos, de conceptos energéticos. Pues en los últimos 20 años, lo que hemos hecho muchos de los que nos apasiona la acupuntura es buscar estos conocimientos ancestrales, conocimientos antiguos y aplicar el método científico. El método científico sirve, entre otras cosas, para discernir de lo que es chamanismo, de lo que es brujería, a lo que es medicina, a lo que realmente funciona. Hoy en día hablamos en términos de Sainz, en términos de Oxford, ahora está muy de moda Oxford, ¿no? En términos de Cochrane, en términos de Gray. Todos estos son términos científicos que utilizamos los médicos para realmente discernir entre lo que es medicina y lo que es brujería, lo que realmente ayuda a los pacientes y lo que son las pseudociencias. En 2011, este es el primer artículo publicado con mi compañero el doctor Marco Aznar en la revista de los seminarios de reumatología. Este fue el primer artículo que publiqué y en él resumo el ABC de la acupuntura en reumatología. Es un artículo que no es muy extenso, tendrá unas 7-8 páginas solo, y en el cual solo os voy a enseñar un diagrama para que entendáis qué es lo que ocurre cuando hacemos acupuntura. Veréis aquí muchísimos números, muchísimos letritas que realmente, si no estás metido en el sistema de la biología y de la neuromodulación, cuesta de entender, pero os lo voy a resumir muy fácilmente. No sé si veis el puntero que marcaré. ¿Qué es lo que ocurre aquí abajo cuando punturamos una zona? Veis aquí que veis como una patita de un animal, ¿no? ¿Por qué? Porque todos estos trabajos a nivel de biología, de los mecanismos que se ponen en marcha en el cuerpo cuando uno puntura a un paciente, se han hecho con animales, porque implica hacer biopsias, se han hecho biopsias de, como veis aquí arriba, de la médula espinal, biopsia del cerebro, porque fijaros el camino, cuando punturamos una punto de acupuntura, manda una señal que llega hasta el asta posterior de la médula espinal y sube hacia arriba hasta el cerebro. Aquí arriba en el cerebro hay unas zonas muy interesantes, el hipotálamo, el tálamo, el córtex, los ganglios basales, que realmente ponen en marcha una serie de mecanismos que generan endorfinas. Las endorfinas son fundamentales para el control del estado anímico, para el control del dolor. Realmente el sistema nervioso actúa a nivel central y a nivel periférico. Y luego una vez llega esta señal, porque esta señal cuando realmente hemos hecho una puntura a nivel de un punto externo en el cuerpo, llega realmente hasta el cerebro, se genera una cascada de sustancias antiinflamatorias que ayudan también a quitar el dolor. Es decir, por un lado tenemos efectos a nivel del sistema nervioso y por otro tenemos efectos a nivel también del sistema de la inflamación. Pensad que muchísimos pacientes con sensibilización tienen problemas tanto del sistema nervioso como problemas a nivel de la inflamación. Y luego hay otros mediadores que también se ponen en marcha, sobre todo en las zonas del tálamo y del hipotálamo, que es estas zonitas aquí del medio del cerebro, que nos ayudan muchísimo, muchísimo a controlar todo lo que son los cuadros de fatiga. Digamos que aumenta la secreción por este sistema adrenal que tenemos y digamos que sube nuestro nivel de cortisol. El cortisol endógeno, no la cortisona que te tomas solo de fuera, sino el cuerpo es capaz de segregar este cortisol endógeno y recargar un poquito estas baterías que, como hemos explicado antes,
muchísimos pacientes con sensibilización las tienen disminuidas. ¿Cómo decimos que qué efectos tiene la acupuntura? Son 4, y esto me acuerdo que me lo resaltó mi compañero y amigo, el periodista Ricardo, que el otro día hicimos una entrevista tanto con Elisenda como con Albert, que la podréis ver también en nuestro Facebook. Me dice, usted la acupuntura, dice, usted practica las 4 A's, ¿no? Digo, ¿y qué son las 4 A's? Dice, sí. Dice, hombre, si me dice que sirve para analgesia, antiinflamatoria, ansiolítica y antidepresiva, esas son las 4 A. Digo, pues fantástico. Digo, Ricardo, digo, te voy a coger la idea y me lo quedaré para próximas charlas. Realmente este es el resumen de las 4 acciones biológicas que tiene la acupuntura. El siguiente artículo que me puse a publicar con el grupo de evidencia científica del Working Group de la Sociedad Científica de Acupuntura fue indicaciones médicas de la acupuntura, una revisión sistemática. Para los que leéis algo y ahora está muy de moda porque sale todo el tema de las vacunas y salen revistas científicas y a veces te envían por WhatsApp, mira, ha salido esta nueva vacuna, esta nueva publicación. Una revisión sistemática es el nivel más alto de evidencia científica que tenemos los médicos. ¿Y qué es lo que sacamos aquí? Sacamos una síntesis también de la evidencia científica y una actualización de la eficacia de la acupuntura en el dolor crónico musculoesquelético. Estos 2 trabajos complementan este trabajo del 2015 y los publicamos con un equipo fantástico de médicos acupuntores de la Sociedad de Acupuntura Médica de España, sociedad de la que yo presido de la que soy el vicepresidente y de la que nos pusimos en marcha coordinando estos trabajos para presentar no 7 u 8 páginas, como anteriormente habéis visto, sino aquí presentamos un documento de más de 80 páginas que os voy a resumir en una simple diapositiva. ¿Para qué sirve hoy en día en el sentido de qué estudios hay bien hechos, controlados, qué revisiones sistemáticas hay bien hechas y demuestran que la acupuntura es útil y eficaz y que no hay género de duda? Los enumeraré: artrosis de rodilla, cervicalgias, lumbalgias, omalgias, rinitis alérgica, cefaleas y migrañas, dolores oncológicos, síntomas relacionados con el cáncer y la quimioterapia, ansiedad, insomnio, depresión, síndrome premenstrual, vejiga hiperactiva, obesidad, cuadros de náuseas y vómitos. Pensad que relacionados con el dolor hay estudios de miles y miles de pacientes que demuestran que la acupuntura es muy eficaz para el dolor, incluso coste efectiva para el sistema de sanidad público. Mirad, antes de ayer busqué en PubMed. PubMed es la base donde se inscriben y donde realmente publicamos los artículos científicos, donde uno se va de primera a mirar qué hay publicado, y cuando tú pones la palabra acupuncture y acotas en los últimos 20 años, hay 33.861 publicaciones. No hay ningún otro procedimiento médico, y aquí yo os introduzco el concepto de procedimiento médico, la acupuntura como un procedimiento médico basado en la neuromodulación, que tenga 33.860 publicaciones. Esto es no ciencia, sino un nivel, yo creo que muy, muy superior de evidencia. ¿Y todo esto en qué se traduce? Pues se traduce muy fácil. Se traduce que fuera de este país, en Harvard, en Estados Unidos, en McMaster, en Canadá, hay formación universitaria reglada, avalada, y hay carreras, para que nos entendamos, donde los médicos se especializan en acupuntura. Hay posgrados y másteres oficiales de prestigio en acupuntura. Pero además, en hospitales del máximo nivel de rigor, en hospitales muy importantes, como por ejemplo el Memorial, que es un centro de referencia mundial a nivel de tratamiento del cáncer, o el Royal London, que es un centro de referencia en el Reino Unido, tienen departamentos donde utiliza la acupuntura diariamente y protocolizado por cada paciente que entra con las dolencias que hemos explicado, sobre todo relacionadas con dolor, con estrés y con fatiga. ¿Qué tenemos aquí?
Aquí tenemos dos sociedades científicas que, como os he explicado, me enorgullezco de pertenecer a ellas. Trabajo realmente desde que me formé en acupuntura en 2005 para realmente dignificar este procedimiento y ponerlo realmente a la altura que se merece. Una és una societat, que és la Societat Científica d'Acupuntura de Catalunya de Balears. Para que os entendamos, es una societat que és multidisciplinar y que defiende la acupuntura científica. Es una societat d'àmbit local, aquí a Catalunya Balears. Y la otra, de la que soy el vicepresidente, es la SAME, que es la Sociedad de Acupuntura Médica de España. Es una sociedad que defiende la acupuntura médica como un procedimiento que busca realmente al acupuntor médico como una especialidad y que lucha contra todo el intrusismo parasanitario. En fin, a la pregunta de si es o no es la acupuntura un cuento chino, yo creo que hemos dado más que argumentos para que ustedes saquen sus conclusiones. Me gustaría acabar con esta presentación con una afirmación que es la que nosotros presentamos al Ministerio de Sanidad y donde acabamos diciendo, después de presentarles páginas y páginas de artículos científicos, de que, por favor, la acupuntura es un procedimiento médico y técnico con un elevado nivel de evidencia científica y no puede ser en ningún caso considerado una pseudociencia.